Pues gloria a Dios, hermanos, en esta hora, amén, vamos a estar compartiendo una enseñanza bien poderosa, amén. Pues yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida y vamos a estar compartiendo, vamos a estar hablando una enseñanza sobre la dependencia en Dios, amén, la dependencia en Dios, ya que hoy en día, hermano, miramos mucha gente, que escasea, ¿verdad? Poniendo a Dios en primer lugar o dependiendo de Él, todo eso, amén. Pero vamos a Juan 15, 15:5, amén. Vamos a estar leyendo varios versículos, ¿verdad? Que va con el tema, amén. Y pues sí, dice aquí en Juan 15:5, vamos a estar leyendo lo que es el 5, el 6, el 7 y el 8, amén. Dice, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Y como Jesús, hermano, se refería, ¿verdad? Que él decía, yo soy la vid, ¿verdad? Que él es la roca, que es la vida, ¿verdad? La resurrección, ¿verdad? Él es el pan de vida, ¿verdad? Pero como Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la vid, yo soy la vid, ¿verdad? Yo soy el pan, ¿verdad? Entonces, algo que Dios me decía, para que haya una dependencia en Dios, hermano, cuando hay una dependencia de Dios, cuando hay una dependencia en Dios, permanecemos. Y mucha gente no permanece, ¿verdad? Porque no hay una dependencia total en Dios, y es lo que nos cuesta mucho, ¿verdad? Depender totalmente, ¿verdad? Y aún Jesús mismo dijo, el que quiere tomar su cruz, niégase y sígueme, ¿verdad? Y para depender de Dios, tenemos que tomar nuestra cruz, morir nosotros mismos para que Él sea el centro, ¿verdad? No sé, hermano, que usted necesita morir, en qué área, ¿verdad? Dejar cosas, ¿verdad? Porque para seguir a Cristo, ¿verdad? Para poner a Él en primer lugar, tenemos que morir, ¿verdad? Aún como Jesús le dijo a su libro, el que quiere tomar su cruz, niéguese. O sea, tenemos que negarnos al mundo, negarnos las cosas, aún negarnos de lo que el enemigo ofrece también, ¿verdad? O sea, negarnos de todo eso, ¿verdad? Y es lo que Jesús dice, si tú quieres seguirme, toma tu cruz, pero niégase a sí mismo, ¿verdad? Negarnos a las ofertas del enemigo, ¿verdad? Y por eso, hermano, mucha gente no permanece porque no hay una dependencia total en Dios. Hay cosas todavía que no le han rendido a Dios, por eso no hay una dependencia, ¿verdad? Y me marca mucho, ¿verdad? Y es lo que, o sea, me marcaba, porque si tú tienes una dependencia en Dios, permaneces, ¿verdad? Aunque venga la circunstancia, vengan las pruebas, vengan las luchas, venga lo que se levante, ¿verdad? Tú sabes, quién te respalda, ¿verdad? Sabes quién va enfrente de ti, sabes quién va al centro de ti, ¿verdad? Y créeme que para que haya una dependencia de Dios, hermano, tenemos que permanecer en Él. Y es lo que mucha gente no permanece cuando viene la prueba, viene las luchas, viene la circunstancia, o viene ¿verdad? Las tentaciones, vienen las ofertas del enemigo, y como no hay una dependencia total, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Que no hay no hay una dependencia totalmente, ¿verdad? Pero dice Jesús aquí, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Imagínense, primero tenemos que permanecer, para que nosotros dependamos, tenemos que, Él tiene que estar en nosotros, para que nosotros tenemos que estar en Él, y para que Él esté con nosotros, ¿verdad? Y es lo que pasó en Hechos 1:4, miramos los apóstoles, ¿verdad? Cómo tenían una dependencia total de Dios, como le dijeron, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que reciban la promesa, hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y es lo que mucha gente no tienen, ese entendimiento ni esa revelación, ¿verdad? No tienen, ¿verdad? Y qué tremendo, hermano, porque imagínense, los apóstoles esperaron. A veces cuando una dependencia de Dios, o cuando estás pasando circunstancias, como hay una dependencia total de Dios, o sea, tú no te mueves hasta que Dios te habla, hasta que Dios te direccione, ¿verdad? Y es por eso mucha gente no permanece, porque no hay una dependencia de Dios, ¿verdad? Oh, hermano, qué lindo es cuando vengan las pruebas, vengan las ofertas del enemigo, y tú siempre te mantienes dependiendo de él, y es lo que les cuesta a mucha gente depender, ¿verdad? Entonces, dice aquí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Aún Jesús tenía una dependencia totalmente del Padre. Tenía totalmente, miramos en Lucas 6:12, cómo él iba a los lugares lejanos a buscar el rostro del Padre para tener una dependencia. Aún hizo la voluntad, que cargó la cruz por amor a nosotros. Tenía una dependencia total de él, ¿verdad? Y créeme, hermano, que para que nosotros permanecemos en él, tenemos que entregar todo, ¿verdad? Porque aún mismo dice aquí, o sea, nada podéis hacer, ¿verdad? Porque nada podemos hacer con nuestra propia fuerza, y es por eso mucha gente, hermano, no llegan a ver las promesas, no llegan a ver los planes de Dios, no pueden mirar los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces estamos mirando sobre depender de él. Cuando hay una dependencia, miramos permanencia. Cuando hay una dependencia, miramos fruto. Y cuando hay una dependencia, miramos que permanecemos en él, en todo lo que hacemos, hermano. Aún si tú estás sirviendo, siempre ponga a Dios en primer lugar. Aún todo lo que tú hagas para Dios dependa de él, ¿verdad? Y aún como en Éxodo 30, aún Moisés fue un libertador, pero como él tenía una dependencia total del Padre, hermano. Como él tenía una dependencia de él, y me marcaba mucho, ¿verdad? A pesar que ya Dios se le reveló a él, ¿verdad? Cómo miró el mar rojo abrirse, cómo fue al monte, cómo habló con Dios, y aún así tenía una dependencia. Él miró un milagro, conoció el corazón del Señor, del Padre, ¿verdad? Pero aún así dijo, Señor, no nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros, ¿verdad? Y lo que tenía a Moisés, ¿verdad? Tenía una dependencia total de Dios, hermano. Pero ¿qué es lo que te impide a ti tener una dependencia de Dios? ¿Será que tú no has muerto las cosas que no le agrada a Dios? ¿O no has dejado las cosas que te estanca? ¿O no has dejado que Dios trabaje en tu vida? Porque, o sea, para que haya una dependencia totalmente hacia con Dios, hermano, uno tiene que morir uno mismo, ¿verdad? Y créeme, hermano, y para que uno pueda ver eso, uno tiene que estar Dios en centro, ¿verdad? Como habla en Mateo 6:33, dice buscar primeramente el reino. O sea, dice aquí, primero pongan a mí, y ya todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Y a veces nosotros lo hacemos al revés, hermano. Por eso no miramos el respaldo de Dios, por eso no miramos la mano de Dios. Pero cuando realmente, hermano, ponemos a él en primer lugar, miramos, ¿verdad? Y aún en el 6 dice, hermano, el que en mí no permanece será echado fuera. Imagínense, hermano. O sea, tarde que temprano, cuando no hay dependencia de Dios, el enemigo siempre te va a robar. El enemigo siempre va a venir a desanimarte. El enemigo siempre va a venir, a quitar lo que Dios tiene en tus manos. Imagínense, dice, el que en mí no permanece será echado fuera, y como pámpano, y se secará, y lo recogerán y echarán al fuego que arden. Imagínense, hermano, o sea, Dios nos saca afuera, pero como pámpano, ¿verdad? Y lo que el enemigo, hermano, viene a matar los sueños, todo eso, amén. Y es una permanencia, y lo que les cuesta a mucha gente permanecer en él, hermano. Y si tú estás escuchando esta enseñanza, hermano, una dependencia total a Dios, si hay una área que tú dices, ¿qué es lo que a mí no me hace depender de Dios? Quizás que es el afán, quizás que es el orgullo, quizás la incredulidad, o quizás hay ataduras todavía, quizás no hay humillación y todo eso, porque cuando hay una dependencia de Dios, hermano, hay una humillación totalmente hacia él. O sea, tú te despedazas ante él, ¿verdad? Eso, ¿sabes? Tú puedes preguntar, hermano Freddy, pero ¿cómo yo puedo depender de Dios totalmente? O sea, sé sincero con Dios. Dile, bien, Dios, aquí estoy, yo me rindo, yo me despojo ante ti. Aún en la presencia de Dios te ministra, hermano. Créeme que entonces ahí donde uno, ¿verdad? Permanece, amén. Y aquí en el 7 dice, si permanecen en mí, en mis palabras. Imagínense, si nosotros permanecemos en su palabra. Por eso en 1 Samuel 3:19 dice que Samuel nunca dejó caer una palabra a tierra, porque él se aferró. Porque en la palabra es donde encuentras tú tu fortaleza. En la palabra es donde hay propósito. Ahí donde Dios ha dejado ese manual. Es donde tú
recibes vida, recibes propósito, recibes palabra, ¿verdad? Porque parece que en Salmo dice, lámpara es a mis pies y lumbrera tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera nuestro camino. Entonces la palabra nos ilumina, hermano, la palabra nos da entendimiento, las palabras, ¿verdad? Nos ilumina todo eso. Y aún en Josué 1:8 dice, meditarás esta palabra de día y de noche. ¿Qué tanto nosotros estamos meditando? ¿Qué tanto nos metamos en la escritura? ¿Sabes por qué mucha gente el desánimo los visita? Porque no leen palabra. O mucha gente son oidores olvidadizos. Por eso no miren la mano de Dios en su vida. Pero cuando tú realmente has permanecido en Él y en su palabra, imagínense, hermano, donde tú miras la mano de Dios, aún meditarás esta palabra, ¿verdad? La palabra nos enseña ser un buen padre, la palabra nos enseña ser buenos ministros, ser buenos cristianos, todo eso, ¿verdad? Pero aquí tiene que depender, una dependencia en la palabra, hermano. Hay promesas y mucha gente, hermano, no mira la promesa de Dios por lo mismo, que no hay una dependencia total en Él. Pero cuando hay una dependencia total en Él, hermano, créeme que ahí es donde hay resultado lo que tú estás pidiendo. Entonces dice aquí en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanece en vosotros, pida todo lo que queráis, os dará hecho. Imagínense, hermano, qué tremendo, hermano. O sea, cuando tú caminas en la palabra y meditas, porque recuerda, cuando tú lees la palabra, Dios te está hablando, pero cuando tú oras, tú estás hablando con Dios, ¿verdad? Entonces a veces decimos, Dios, háblame, pero ¿cuánto nos metemos en la palabra? ¿Cuánto tiempo escudriñamos la palabra? ¿Cuánto tiempo estemos un tiempo ahí de búsqueda en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y es lo que Dios mismo, hermano, Dios quiere, es verdad, que nos metamos en esa palabra. Para que haya una dependencia en Dios, tiene que uno meditar la palabra constantemente para que tu vida espiritual sea enriquecida, hermano, no estés débil espiritualmente. ¿Cuántos cristianos, hermanos, están débiles espiritualmente? ¿Cuántos cristianos, hermano, no hay vida? Porque cuando tú lees la palabra, estás constantemente en la palabra, meditando, te da gozo, te da paz, te da alegría, hermano, créeme, hermano. Y de la palabra, hermano, te goza aún la gente que te preguntará en el trabajo, ¿qué tiene este hermano? ¿Qué tiene esta persona? Pero cuando tú tienes una relación con Dios constante, oh hermano, la palabra te ilumina, hermano. La palabra te da vida, la palabra te da gozo, amén. Aún en el 7 dice aquí, en esto es glorificado mi Padre, glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seréis asimismo mis discípulos. Imagínense, o sea, en esto se glorifica el Padre y que demos fruto. Ese es el diseño de Dios, hermano. O sea, Dios primeramente quiere, o sea, primero quiere que permanezcamos en Él. O sea, primero estuvimos mirando permanecer en Él y para que podamos llevar fruto y permanecer, hermano. Si no hay una dependencia, no miramos fruto, ¿verdad? Y aún miramos también sobre la palabra, hermano. Si permanecemos, agarramos su palabra, practicamos su palabra, miramos el fruto también, hermano. Entonces, todo esto, hermano, es donde uno llega a mirar la mano de Dios, hermano, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, Dios, hermano, hablándonos, pero aquí dice aquí el 8, Juan 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevas mucho fruto y seréis mis discípulos. Hay gente que quieran ser discípulos de Dios, pero no hay una dependencia de Él. Hay gente que quieran ser que sean discípulos de Jesús, pero no quieren hacer la voluntad de Él. ¿Cuánta gente no hacen la voluntad de Él? ¿Cuánta gente no obedecen la palabra, hermano? ¿Cuánta gente, verdad? Por eso te decía al principio, el que quiere tomar su cruz, niéguese y sígueme como Jesús. O sea, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Él, llegamos a ser sus discípulos. Pero también miramos el fruto en nuestros hogares, nuestras finanzas, nuestras familias, en todas las áreas de nuestras vidas, hermano. Créeme que ahí donde uno mira la mano de Dios totalmente, hermano, glorificándose, ¿verdad? Y créeme, hay una dependencia, hermano, aún de lo que es Proverbios, ¿verdad? Me marca mucho en Proverbios 3:6, y eso lo tenía aquí marcado, ¿verdad? Y me marca mucho porque en Proverbios, como el proverbista dice, Proverbios 3:6 dice, reconócelo
en tus caminos y endereza tus veredas. Imagínense, o sea, cuando tienes una dependencia en Dios, o sea, tú reconoces que fuera de Él nada eres. Cuando tú tienes una dependencia en Él, reconoces que no puedes vivir sin Él. Reconoces que su presencia no puedes vivir. Hay gente, hermano, que no tiene una dependencia de Dios y toma decisiones como así. No hay un temor en Dios en sus vidas. Hacen las cosas como ellos quieren. Por eso nunca miran el fruto como miramos en Juan 15, ¿verdad? O sea, no miran la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, reconócele en todos tus caminos. O sea, reconocer que necesitamos estar en sus caminos, ¿verdad? Dice aquí, reconócelo en todos tus caminos. Endereza tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Imagínense, hermano. O sea, lo que el proverbista dice, o sea, reconózala en todo. ¿En qué usted necesita reconocer? ¿En qué necesita usted despojarse? ¿En qué necesita? Porque aún en Colosenses 3:5 dice, a morir todo lo terrenal. Hay cosas, no sé qué es lo que te detiene, hermano, pero yo te vengo a retar en esta hora, aún si tú estás sirviendo, permanece. Si aún tú estás en los caminos, asistes a una iglesia o aún si te congregas a una iglesia, sigas permaneciendo, reconócela en todas las áreas, como lo que fue a Moisés. A un Moisés, miramos, dijo, sin tu presencia no me lleves de aquí, Señor. Sin tu presencia no puedo ni ir a un lugar, hermano. Créeme, hermano, que, oh, hermano, no hay otra vida que estar en los caminos de Cristo, hermano. Por eso Dios siempre nos endereza, siempre nos habla la verdad, siempre nos corrige, siempre nos adiestra, siempre. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Aún el pueblo de Israel, hermano, ¿cómo fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Aún le dice, una cosa Dios te pide, que no te olvides de tu Jehová Dios. O sea, no te olvides de Él. ¿Verdad? Eso es lo que son uno de los principios también, amarlo. Y una de las cosas, hermano, depender de Dios es amarlo en todo. Depender de Dios es ponerlo en todo, siempre el centro de todo. Amén. Y créeme, hermano, que mucha gente, hermano, qué tremendo es esto, hermano. Cuando tú no tienes una dependencia de Dios, no permaneces en los caminos de Dios, hermano. Siempre vas a vivir de doble ánimo, siempre vas a ser un inconstante, siempre no hay un propósito en tu vida. Pero cuando hay una dependencia, hermano, siempre tú miras la mano de Dios, amén. Y aún en Salmos 37:5 también me marcaba mucho esto. Salmos 37:5 y me marcaba mucho esto, hermano, como aquí habla también, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y hará. Y dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cuando tú encomiendas todo lo que tú haces a Dios, caminas confiable. Pero cuando tú no sabes, tú sabes perfectamente que no tienes una dependencia de Él, o sea, ahí donde está el problema, ahí donde está la fuga. Pero cuando tú tienes constantemente, aún en Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, puedes hacer todo, hermano, pero si no estás siendo edificado por Dios, eso, o sea, no lo estás poniendo, no hay una dependencia total, hermano, no hay una dependencia, hermano. Aún en Salmo 25:14 dice, porque la comunión íntima de Jehová, eso hace conocer su pacto. Imagínense, o sea, cuando tú tienes comunión con Dios, tú haces participar a Dios en todo. O sea, le encomiendas todo, tu hogar, tu familia, tu trabajo, en todo lo que haces, hermano. Y aún Josafat, hermano, miramos 2 de Crónicas 20 en adelante, o sea, 20:18. Imagínense cómo este hombre primero dependió de él, pero también consultó a él también, o sea, tenía una dependencia total hacia él, hermano. Y es por eso, hermano, cuando tomamos una decisión, tenemos que confiar en él, ¿verdad? Aún para atrás, hermano, el 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y te hará considerar las peticiones de tu corazón. Pero el 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. O sea, imagínense, hermano, o sea, confiar en Él. Aún
Me marca también, hermano, lo que es primera de Pedro. Cuando una persona depende primeramente, en primera de Pedro 5, 5 dice, igualmente los jóvenes estar sujetos. O sea, cuando tú dependes de él, estás sujeto a la voluntad de él. Hay gente, hermano, o sea, no se somete a la palabra, no se sujeta a la palabra, no recibe la instrucción, no hay un sujeto, ¿verdad? No hay una dependencia total, ¿verdad? Pero aquí dice, y todo, uno los otros revestido de humildad. Cuando tú dependes de él, tú te revistes de humildad, hermano. ¿Cuánta gente, hermano, conocen a Dios, pero no hay una humildad? ¿Cuánta gente conocen de Dios, pero se mira el altivo en sus corazones, hermano? Se mira la arrogancia, no hay aquello, hermano. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Imagínense. O sea, el humilde, Dios le da gracia, pero los soberbios lo mira de lejos, hermano. Qué tremendo, hermano. Por eso cuando hay una dependencia total en Dios, tiene que estar estas dos cosas en una cosa en nuestro corazón, revestirnos de humildad. O sea, nos da humildad, nos da gracia, hermano. Pero cuando no hay una dependencia, hermano, lo que va a haber es arrogancia, la carne, hermano, las cosas del mundo, ¿verdad? No hay una gracia, no está el favor de Dios, ¿verdad? Y aún en José, hermano, cómo Dios le dio gracia ante los reyes aquellos tiempos, ¿verdad? Le dio gracia, Dios estaba con él, ¿verdad? Hombre de Dios en la Biblia, ¿verdad? Que Dios le dio gracia a un Esther, mujeres, hombre de Dios en la Biblia, dependía de Dios, pero Dios le daba gracia también, ¿verdad? Aún el 6 dice, humillados pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando fuera su tiempo. Imagínense, hermano, cuando tú estás pasando una prueba, una circunstancia en tu vida, o estás pasando algo, aquí nada más es esperar en Dios, como el versículo que leímos anteriormente, pacientemente esperaré en Jehová, estar humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Si tú estás pasando circunstancias, estás pasando problemas, o estás pasando cosas en tu vida personal, nada más sé humilde, estar esperando, porque dice aquí, para que Él los exalte cuando fuera su tiempo. Hay cosas, hermano, que nosotros hacemos sin el tiempo de Dios, hermano. Por eso a veces nos va en feria. Pero cuando hay una dependencia de Él, estamos esperando, estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y dice de Dios, para que Él los exalte cuando fuera su tiempo. Aún el 7 dice, 1 de Pedro 5:7, echan todas sus ansiedades. Si tú sirves una iglesia y tienes una dependencia de Dios, cuando tú te sientes cansado, echa tu ansiedad, tu preocupación. Hace poco me marcó una palabra que se estaba predicando servicios atrás. El diablo siempre va a tratar de robarte el gozo y robarte la paz. Es el enemigo, o sea, quiere robarte eso, hermano, robarte la bendición, porque al tú tener gozo y tener paz, o sea, tú le haces la guerra al enemigo. Pero imagínense, hermano, si no tienes gozo ni paz, imagínense. Pero aquí donde Dios dice, echan toda vuestra ansiedad, echan sus problemas. Imagínate. Cuando tú tienes una dependencia en Dios, o sea, echas tu problema. Pero hay gente que abraza su problema, hay gente que abraza la preocupación, abraza lo que es la circunstancia. Pero hoy te dice Dios, hermano, cuando tú tienes una dependencia en Él, echas todas tus ansiedades, echas toda tu preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra de Dios. Entonces el momento, hermano, que tú estás pasando un desierto, un momento de proceso, o lo que esté pasando, hermano, tienes que echar todas tus ansiedades, tus preocupaciones en Él, hermano. Y ahí donde Dios, hermano, se glorifica, hermano. Entonces, para que tú recibas descanso en Él, hermano, tienes que pasar mucho tiempo en la presencia de Dios. Eso es tener una dependencia de Dios, ¿verdad? Cuando tú recibes más descanso en Él, hermano, pasar mucho tiempo en búsqueda con Él. Es donde tú recibes. Aún me marcaba mucho la vida de Esteban, hermano. Aún Esteban, cuando fue apedreado, fue apedreado. Este hombre no sentía. ¿Por qué? Porque estaba en el Espíritu, pero también tenía una dependencia del Padre. Y así mismo también nosotros, hermano, cuando tenemos una dependencia de Él, hermano, echamos todo, hermano. ¿Verdad? Y el 8, hermano, ya ahí para ir acabando, amén. Dice, ser sobrio y velad. Cuando tú tienes una dependencia de Dios, tú sabes que tienes un enemigo
que siempre va a tratar la manera robarte lo que Dios ha puesto en tus manos. Miramos la vida de Sansón, cómo Dios le confió algo, hermano, pero Sansón se confió, ¿verdad? Le robó el enemigo, lo que Dios le dio. Y así es mismo, el enemigo siempre que va a querer robar lo que Dios ha puesto en tus manos, hermano. Pero uno tiene que estar sobrio, velando, como las 5 vírgenes, hermano, estar constante en la oración, estar constante a la palabra, estar conectado a lo que Dios pide, estar conectado a su voz, estar conectado audiblemente, hermano. Créeme, hermano, my God, hermano, pero aquí tú no tienes que ser sobrio, como Pedro dice, ser sobrio, ser constante, estar despierto, estar velando, ¿verdad? Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínense, hermano, el enemigo está buscando matar los sueños. El enemigo está buscando a destruir lo que Dios ha puesto en tu mano. El enemigo está buscando para destruir lo que Dios ha puesto en tus manos, hermano. Pero, hermano, yo te reto en este día, hermano, estar despierto, estar velando, ¿verdad? Y no dar lugar, resistir al enemigo y él huirá, dice la palabra. Aún dice la palabra de Dios, no dar lugar al enemigo, hermano. Hermano, pues aquí, hermano, estuvimos hablando sobre revestirnos de humildad, depender de él, echan todas tus ansiedades y estar despierto, velando, hermano. Y es lo que Dios pide de nosotros, hermano, amén, como lo que habló al principio en Juan 15:5, amén. Pero sí, hermano, pues agarremos esta palabra, una dependencia totalmente en Dios, ¿verdad? Si tú estás sirviendo, donde quiera que tú estés, siga conectando. Si quieres ser una persona que permanezcas, hay una dependencia en total en él, amén. Pues vamos a hacer una oración por su vida, donde quiera que usted esté, amén, para que Dios lo siga usando, que Dios siga guardando, amén. Padre, gracias, Señor, por esta hora, Señor, por este momento, Señor, que tú nos das, Señor amado, Padre. Mira, Señor, todo aquello que está mirando esta predicación, esta enseñanza, Padre, ya que se compartió, Señor, la dependencia, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, haga un efecto en cada corazón, Señor, en cada vida, Señor amado, aún cuando estén mirando esta enseñanza o cuando estén escuchando, Padre, haga un efecto sobre sus vidas, Padre. Yo oro, Señor, que todo aquello, Padre, que ha estado desactivado, se activará una vez más, Padre. Yo te pido que esta palabra, Señor, sea de edificación para sus vidas, Padre, donde sus vidas, Señor, no serán la misma, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos.